La jueza Ketanji Brown Jackson fue confirmada el día de ayer por el Senado para la Corte Suprema. Los fuertes intentos de algunos republicanos por no nombrarla fracasaron, mientras que otros republicanos se unieron al voto demócrata. Después tenemos que un denunciante capturó unos 450 gigabytes de la computadora portátil de Hunter, archivos que Hunter creyó había borrado. El informante asegura que si el pueblo estadounidense hubiera conocido esta información, Joe Biden no hubiera podido postularse para ningún cargo. Y si bien Biden continúa diciendo que no habla de negocios con su hijo Hunter, sí escribió cartas de recomendación para los hijos de los socios comerciales chinos de Hunter. Para finalizar, un acusado de 4 delitos por ingresar al Capitolio el 6 de enero del 2021 fue encontrado inocente. Te contamos los detalles. Hoy es viernes 8 de abril y estas son las noticias que tenemos para ti. Si eres de los que buscan la verdad, llegaste al lugar correcto. Esto es Factor Sorpresa. Comenzamos. Y finalmente, el día de ayer, 7 de abril, con una votación de 53-47, la jueza Ketanji Brown Jackson fue confirmada por la Corte Suprema. Después de semanas de un intenso escrutinio y de controvertidos debates, Jackson ya es parte de la Corte Suprema. 3 republicanos, los senadores Mitt Romney, Lisa Murkowski y Susan Collins, se unieron al voto demócrata, mientras que la votación fue presidida por Kamala Harris. Por su parte, el senador Chuck Grassley, líder del Comité Judicial del Senado, declaró que su oposición se debía a que Jackson carecía de una filosofía judicial clara. Grassley asegura que parte de tener una filosofía judicial es tener una comprensión de los principios fundamentales de la Constitución estadounidense, siendo los derechos naturales parte de este sistema. Él continuó diciendo lo siguiente, y lo cito: la jueza Jackson nos explicó que ella no mantiene una posición sobre si los individuos poseen derechos naturales. Eso debería ser muy sorprendente. Los derechos naturales son básicos en nuestro sistema constitucional y en los principios del gobierno limitado. El principio de gobierno limitado es lo que hace de Estados Unidos una nación excepcional y distingue a nuestra Constitución. Los jueces deben tener una comprensión adecuada de esos principios básicos. La forma en que la jueza Jackson respondió a esas preguntas demuestra que carece de esos fundamentos tan necesarios. Los demócratas, por su parte, previo a la votación, se dedicaron a resaltar las cualidades de Jackson para el cargo. Chuck Schumer dijo que el presidente les había enviado una candidata impresionante. Si recordamos, el 28 de marzo, los republicanos del Comité Judicial, en un último esfuerzo, intentaron frenar la confirmación de Jackson por al menos una semana, alegando que el historial de Jackson no era claro. Sin embargo, el reglamento del Senado no les permitió retrasar la votación indefinidamente. Para el 4 de abril, el Comité Judicial celebró una votación final para hacer avanzar a Jackson fuera del comité. Los 11 republicanos del comité se opusieron a la medida, mientras que los 11 demócratas les apoyaron, siendo este el empuje que necesitaba Jackson para seguir con su confirmación. La jueza Ketanji Brown Jackson ya es parte de la Corte Suprema y estará sustituyendo al juez Stephen Breyer. Jackson es ahora el miembro más joven. El denunciante que entregó el disco duro de Hunter Biden a los medios afirmó que tiene 450 gigabytes de material eliminado que se recuperó de la computadora portátil de Hunter y que lo publicará todo. Jack Maxey, ex coanfitrión del podcast The War Room de Stephen Bannon, obtuvo una copia del disco duro de la computadora de Hunter por parte de Rudy Giuliani, el ex abogado de Trump, quien a su vez lo obtuvo de John McIsaac, propietario de la tienda de computadoras. Al poco tiempo de recibir el disco duro, un ex miembro del personal de la agencia de inteligencia que ayudó a Maxey a echarle un ojo al disco duro, le advirtió a Maxey que si no publicaba suficiente información de ese disco para que el mensaje quedara claro de que él podría publicar todo lo que encontrara en el disco, Maxey sería hombre muerto. E incluso ese ex agente de inteligencia le dijo que él mismo ya no se sentía seguro. Maxey le dijo al ex agente que lo haría pronto, a lo que el ex agente le dijo que tenía que hacerlo en ese mismo instante mientras hablaban por teléfono. Con ayuda del ex agente, Maxey publicó lotes de correos electrónicos y otros archivos de la computadora de Hunter. Esto fue en octubre del 2020. Los lugares que eligieron en Internet después de un tiempo de pensarlo fueron 5 buzones. 2 de estos estaban en Estados Unidos, 1 en Nueva Zelanda y los 2 restantes en el Reino Unido. Estos buzones eran los mismos buzones que se nos dice que la pornografía infantil es compartida en todo el mundo sin ninguna consecuencia porque no se le pueden encontrar.
Maxi relató cómo en menos de una hora todos los enlaces que habían publicado fueron rotos o eliminados. Afortunadamente, un colega europeo le propuso que aún había algo que podría hacer, que era subir los archivos a un lugar llamado Swiss Transfer, el único lugar de donde no fue tirada la información. Maxi le declaró al Daily Mail que a partir de que él subió esta información a estos buzones, pues como 2 de ellos pertenecen a los Estados Unidos, era más que evidente que existen servicios de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos que aún han aceptado que tienen la computadora de Hunter y que en ese momento estaban rastreando diligentemente los archivos de la computadora de Hunter que habían sido divulgados en Internet. Maxi compartió que sus amigos cercanos estaban preocupados por su seguridad y diariamente le hacían llamadas para saber si aún estaba vivo. Él dijo estar enojado con el FBI porque cree que se está moviendo muy lentamente en la investigación de Hunter. Maxi asegura que el pueblo estadounidense ha sido completamente traicionado, ya que según él, estaría prácticamente garantizado que si el pueblo estadounidense supiera todo lo que contiene la computadora de Hunter, Joe Biden no hubiera podido postularse para nada. Maxi huyó de Estados Unidos a Suiza y está trabajando con expertos en TI para extraer más datos de la computadora portátil. Dijo que encontró 450 gigabytes de material borrado, incluidas 80,000 imágenes y videos y más de 120,000 correos electrónicos archivados, y que está listo para publicarlos todos en línea en una base de datos en las próximas semanas. Él le dijo lo siguiente al Daily Mail: "Vine aquí", refiriéndose a Suiza, "para que pudiéramos hacer un examen forense de la computadora portátil de Hunter de manera segura, en un país que aún respeta la libertad humana y los ideales de los principios democráticos liberales". Entonces, la razón por la que eligió Suiza como escondite fue porque, como ya les comentamos, encontró el único sitio donde al compartir archivos de la computadora, estos no fueron eliminados. El Daily Mail informó que en los correos electrónicos del disco duro, Hunter y sus socios comerciales hacen referencias aparentes a la participación de Joe en un acuerdo multimillonario con el gigante petrolero CEFC, vinculado al gobierno chino. Otros correos electrónicos muestran que Joe Biden y Hunter compartían una cuenta bancaria y pagaban las cuentas del otro. El Daily Mail publicó un correo electrónico en su sitio web de Eric Schwerin, socio comercial de Hunter en la consultora Rosemont Seneca. El correo electrónico dice lo siguiente: "Hoy llegó el cheque de tu papá de reembolso de impuestos de Delaware. Lo depositaré en su cuenta y escribiré un cheque con esa cantidad de regreso, ya que te la debe". Maxi cree que la depravación de los medios y los encubrimientos han impedido que el mal sea expuesto de manera oportuna y han contribuido al desastre en Estados Unidos. Él dijo: "Si tienes una prensa honesta que está dispuesta a informar las malas historias y descubrir la corrupción, entonces nosotros como votantes estamos más informados sobre a quién deberíamos tener en los cargos electos. Y nos fallaron miserablemente". A continuación hablaremos de los correos que muestran cómo Biden siempre supo sobre los negocios de Hunter con China. Esto a pesar de que la Casa Blanca los sigue negando. Pero antes de esto, me voy a tomar una pequeña pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy como de costumbre y también invitarte a suscribirte al canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Esto te tomará un pequeño clic, pero para nosotros será de gran efecto porque impulsa el proyecto, mandándole el mensaje al algoritmo de YouTube para que nos lleve a mucho más personas y así podamos seguir divulgando la verdad. Así que por este apoyo, muchísimas gracias. También te recuerdo que ya tenemos activo el botón de unirse, que es el botón que está allá abajito que dice Join. Y al unirte a nuestro canal podrás obtener muy buenos beneficios, además de apoyarnos de manera económica. Así que por esto, muchísimas gracias. Ahora, volviendo con el tema de los Biden, a pesar de las reiteradas negativas de Joe Biden de que alguna vez, o más bien dicho, que ninguna vez habló con sus hijos sobre sus intereses comerciales, Fox News obtuvo correos electrónicos que muestran cómo Biden escribió cartas de recomendación universitarias para el hijo y la hija de un ejecutivo financiero chino vinculado al hijo, que es a Hunter. Entonces, Fox News obtuvo algunos de los correos electrónicos extraídos de la controvertida computadora perteneciente a Hunter. En los correos se muestra que el 3 de enero del 2017, Jonathan Lee, director ejecutivo del fondo de inversión BHR, se puso en contacto con Hunter Biden y sus socios comerciales, Devin Acker y Jim Bulger. Esto referente a las solicitudes universitarias del hijo de Lee.
Al mes siguiente, el 18 de febrero, Eric Schwerin, presidente de la firma del capital de riesgo Rosemont Seneca de Hunter, le escribió a Jonathan Lee informándole que le estaba enviando una copia de la carta de recomendación que Lee le pidió a Hunter. La carta estaba escrita por Joe Biden, recomendando a Christopher, el hijo de Lee, para la Universidad de Brown. La carta de recomendación universitaria original que Biden escribió para el hijo de Lee fue enviada directamente al presidente de la Universidad de Brown. Más tarde, Lee le escribió a Schwerin para agradecerle y también para agradecer a Hunter Biden. Hunter presentó a Lee y a Joe Biden durante un viaje del vicepresidente a China en diciembre del 2013. Hasta el año pasado, Hunter todavía tenía una participación del 10% en BHR, pero en noviembre del 2021 el abogado de Hunter le dijo a The New York Times que la participación de Hunter había sido liquidada. Según el New York Post, además de la carta para el hijo de Lee, Biden también escribió una carta de recomendación para la hija cuando ésta se postuló para la Universidad de Georgetown. Sin embargo, a pesar de la recomendación de Biden, el hijo y la hija de Lee fueron rechazados. El Post también dijo que en abril del 2017 el hermano menor de Joe Biden, James, movió los hilos para que la hija del funcionario del Partido Comunista Chino, Zhang Yangyun, ingresara a la exclusiva escuela Horace Mann de New York. Zhang es director del CEFC China Energy. La hija de Zhang finalmente no asistió a la escuela, aunque no está claro por qué. A pesar de toda la evidencia reportada en los medios de que Joe Biden está vinculado a los negocios de su hijo en China, el 5 de abril la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se mantuvo firme en la declaración anterior de Biden, donde él afirmaba que nunca discutió los tratos comerciales de su hijo en el extranjero. Matthew Martin, de Nuevo México, fue acusado de 4 delitos menores federales por ingresar al Capitolio el 6 de enero del 2021. Martin alegó que ingresó con el consentimiento de la policía. Un juez de distrito de los Estados Unidos en Washington, D.C., encontró a Martin no culpable de los cargos, convirtiéndolo en el primer acusado en ser absuelto de todos los cargos relacionados con el incidente del 6 de enero. Durante el juicio de 2 días, Martin admitió haber ingresado al Capitolio con cientos de partidarios de Trump. Sin embargo, Martin le dijo al juez que no violó la ley al ingresar al Capitolio porque 2 policías del Capitolio lo hicieron pasar por un portón. Los fiscales federales dijeron que Martin debería haber sabido que estaba invadiendo porque la alarma del Capitolio estaba sonando y que la escena estaba llena de gases lacrimógenos. El juez Trevor N. McFadden dictaminó que Martin podría haber creído que la policía estaba actuando de acuerdo con él para ingresar al Capitolio, sin saber que ingresar al Capitolio sería ilegal. Martin fue acusado por los fiscales federales de delitos menores, incluida la alteración del orden público en un edificio restringido, entrada violenta, alteración del orden público en el Capitolio y protestas en el Capitolio. Fue declarado inocente de los 4 cargos. El New York Times dijo que el veredicto de McFadden no es vinculante para otros jueces, pero este caso puede permitir que otros acusados que fueron acusados de delitos menores se retracten de sus planes originales, acepten un acuerdo con la fiscalía y, en cambio, elijan ir a un juicio por un veredicto de no culpabilidad como Martin. Según un cargo, más de 200 acusados del incidente del 6 de enero, que fueron acusados de delitos menores, se han declarado culpables en el tribunal. Y con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y también seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Los links, como de costumbre, en la cajita de descripción, a la par del link de donaciones. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta mañana.